Así que ya saben cómo funciona esto. Si no saben, vuelven a preguntar. Y Javier, dale, cuando quieras. Perfecto. Entonces, listo. Espero que todos los que estuvieron en la clase pasada sigamos acá. La idea es enlazar todo lo que se habló anteriormente. Acá vamos a ver la segunda clase que ya es de herramientas de planificación enfocada en metronámica y lo que son autómatas celulares. Entonces, hoy es una introducción de todos los módulos para que sepan ubicarse en este software y como tal la metodología que se va a emplear para modelar en este tipo de herramientas. Todo está enlazado con la clase pasada en el sentido que son raster los que vamos a emplear y entonces pues acá tenemos como tal el objetivo del módulo es que pues ustedes eh, digamos, tengan un valor agregado al tomar este curso porque posiblemente los software que encuentran como en el mercado únicamente les permiten simular escenarios y con lo que están, digamos, parametrizados los software tienen que trabajar. Nosotros aquí en este curso les vamos a explicar qué hay detrás de cada uno de esos eh, software, esos modelos que tienen, de qué están compuestos, cómo se cargan las capas, para que, dado el caso, pues esto es interesante si quieren hablar con un técnico o alguien que de pronto haya trabajado en estos sistemas, ustedes les puedan sugerir cosas más allá de simplemente hacer simulaciones básicas. Entonces, pues la idea es que tengan un conocimiento técnico de estos modelos y pues que practiquen ahorita que tienen esta herramienta y un poco también como poniendo la atención a la metodología general, que esa metodología general es de simulación de autómatas y se puede emplear en este software y en otros también. Entonces, básicamente, pues acá nosotros vamos a emplear Metronámica, que es un sistema de apoyo a la toma de decisiones. Entonces, primera cosa que hay que dejar clara es que Metronámica no les va a dar una respuesta, eh, este es el mejor escenario, ¿sí? O sea, no les dice a nadie, ustedes lo que tienen que hacer es esto, sino básicamente lo que sirve es una herramienta que permite comprobar diferentes parámetros iniciales, cómo se van a comparar, cómo se van a comportar en el futuro y de acuerdo a unos indicadores de esos escenarios futuros, pues la persona que está a cargo de esto toma una decisión. Entonces, pues básicamente es un sistema de apoyo a las decisiones. Como entradas tenemos una ocupación del suelo, normas de ordenamiento territorial y otros parámetros pues que ya les explico en todo el tema ahorita en la presentación. El modelo toma estos parámetros y pues básicamente lo que nos está entregando es, denme un segundo aquí, abro el chat para ver si de pronto tienen preguntas. No, Eh, aún no, dale. listo, lo voy a dejar por aquí. Las preguntas las pueden hacer por el chat o también me pueden interrumpir. Listo. Y retomando entonces, pues vamos a tener la ocupación futura, que eso es lo más importante, saber cómo va a estar configurada la ciudad de acuerdo a los parámetros iniciales. Vamos a tener unos indicadores de cómo se relaciona la infraestructura de transporte con esa ocupación futura y otros parámetros. Entonces, Javier, perdón, le meto la cucharada un momento. sí, Muchachos, para este taller es clave que se lean las lecturas recomendadas que están en el programa. Entre esas lecturas hay un paper específico donde se construyó todo el modelo de evaluación para Bogotá. Entonces es importante que le echen una mirada, por favor. Dale, Javier. sí. Entonces, básicamente en ese paper pueden conseguir algunos detalles que de pronto no están en esta presentación, pero les voy a dar como un resumen. Eh, ¿Qué permite?
pues básicamente los cambios de acuerdo a las normas. Si el POT que están en este momento estudiando dice que se va a habilitar la zona norte de la ciudad para construcción, pues entonces esto permite simular una ocupación de esas zonas, teniendo en cuenta el entorno y la infraestructura de transporte. Se permiten comparar escenarios con tablas de contingencia, que ya les explicamos posteriormente qué es. Hacer mapas dinámicos, esto es bastante interesante desde el punto de vista que uno puede ver como una película en la cual como el territorio se va comportando y va creciendo. Y finalmente, pues todo el tema de indicadores que podemos sacar de esta herramienta y también de la mano con ArcGIS ampliarlos. Es una herramienta simple que, pues para, digamos, contestar preguntas de un tema tan complejo como es el crecimiento de las ciudades, pues aporta mucha claridad. Entonces, eso es importante y una fortaleza de Metronámica, pero hay también unas limitantes. Entonces, lo que no permite es que no tenemos densidades. Nosotros en una celda, de lo que hablamos en la clase pasada, podemos decir que posiblemente una celda tenga permitido ocuparse o no, y posiblemente podemos decir si eso va a ser residencial o no, pero si es residencial no podríamos decir de cuántos pisos va a ser ese uso de suelo residencial, ¿sí? No podemos decir va a ser residencial de edificios o residencial de casas de baja densidad, entonces esa es una limitante. Tampoco podemos saber cuál es el uso de suelo residencial que va a haber en el futuro. Eso ya lo tiene que conocer la persona que vaya a modelar. Entonces, básicamente ese es un parámetro de entrada. Digamos, el software no lo calcula. Lo que hace el software es reubicar todos esos usos de suelo que se estiman van a llegar a la ciudad en las zonas donde, según las tendencias históricas, mayor probabilidad tienen de ubicarse. Tampoco incorpora los precios del suelo. No hay indicadores de metronámica para zonas específicas. Entonces, ahí es cuando entra ArcGIS a complementarlo, y pues ya en la última clase les vamos a explicar cómo sacar indicadores un poquito más refinados de los que entrega Metronámica. Y como tal no es un modelo de transporte. Tiene en cuenta la infraestructura de transporte, pero nosotros acá no estamos haciendo nada de los 4 pasos ni nada por el estilo, entonces no se pueden sacar indicadores de transporte como tal. Eso ya dejándolo claro, entonces los escenarios que sí se pueden simular tienen que ver con los cambios de la norma, nuevamente los POTS, cómo entran a, a cambiar el territorio, y esto es muy importante en estos momentos de cuando se está planificando para largo plazo, porque pues ustedes saben que un POT no se tiene que cambiar sino como mínimo cada 16 años, y pues justo ahora Bogotá está en ese proceso, ¿sí? Eh, 12, Javier, es cada Perdón, 12. 12. Nosotros ya llevamos 16 años con el POT que está en este momento, porque no hemos todavía logrado como eh, coordinar y armonizar todos los puntos de vista. Entonces, eh, importante aquí esta herramienta para que las personas que están en esa discusión puedan hacerse una idea de qué pasaría si habilitan una zona o por el contrario la restringen. Tenemos también escenarios que tienen que ver con la demanda. Podríamos hacer una simulación con muchas personas que llegan, o pues personas que esto incluye demanda de uso de suelo residencial, también demanda de uso de suelo industrial. Y por último, si existe una nueva infraestructura de transporte, ¿qué pasaría cuando llegue el metro o cuando hayan los tram, el de occidente y el del norte? Entonces, pues esos son los escenarios que sí se podrían entrar aquí a evaluar. ¿Cómo trabaja? Entonces, trabaja bajo un paradigma de células o de celdas.
cada una de estas celdas va a cambiar en el tiempo. Entonces, si miramos en la imagen del t igual a 0, pues básicamente lo que tenemos es en la parte de abajo una mezcla de usos residenciales con comercial. Las celdas azules son comerciales, las residenciales las grises. Tenemos la parte disponible o lo que es tierra para agricultura en verde en la parte de arriba y una zona protegida en rojo. Ya en el tiempo 1 hay una vía que atraviesa de sur a norte o de norte a sur y se ve como las celdas que están en la autopista, en la zona disponible, han empezado a cambiar. Hay una que cambia a comercial y otra que es residencial. Esto, digamos que es una de las consecuencias de que haya una nueva vía y que haya mayor facilidad de desplazarse entre zonas. En el tiempo 2, en el t igual a 2, vemos que pues ya las celdas disponibles empiezan a ser cada vez menos y tenemos comercial muy cerca de la vía donde se construyó y el residencial pues está en algunos casos cerca, en otros está un poco más lejos, hasta que finalmente en el tiempo 3 se ha poblado toda la zona disponible que estaba antes. Comercial está muy cerca de las vías y la zona restringida como tal sigue ahí. O sea, no hubo modificaciones en esa ciudad o en esa cuadrícula en el POT, por lo tanto, no hubo cambios y pues se mantuvo la configuración ahí. Entonces, ¿cómo hacen las celdas o cómo se calcula un valor de una celda? Entonces, ahí es donde entra un concepto clave que es el potencial de transición. Entonces, el potencial de transición, en este caso, en el de metronámica, es una función de probabilidad que tiene unos factores. Si miramos abajo, pues tiene estas letras extrañas que son básicamente la primera, que es las reglas entre los usos de suelo. Entonces, esto lo vamos a ver muy en profundidad en la siguiente clase, pero básicamente es cómo se relaciona un uso de suelo con los demás. Por ejemplo, industrial es muy poco probable que esté cerca de una área de residencial alto. ¿Y esto por qué? Porque básicamente las viviendas de residencial alto buscan zonas donde no hay polución, donde no hay ruido. Entonces, digamos que por la configuración de la ciudad no se va a encontrar, no se va a encontrar esta configuración y por lo tanto la probabilidad es menor. Después pasamos a la accesibilidad. La accesibilidad es de la misma forma que los usos de suelo tienen unas reglas de atracción y repulsión. La accesibilidad lo que hace es para las infraestructuras de transporte, cómo se comportan los usos de suelo alrededor de estas. Por ejemplo, cuando empezaron a generarse los portales de Transmilenio, cuando hay estaciones de Transmilenio, todos los desarrollos alrededor de estas áreas empezaron a dinamizarse y por lo general se vio que muchos comercios intentaban ubicarse ahí, intentando acaparar un poco de las personas que llegaban o salían por estos puntos de alta demanda de viajes. La zonificación, tenemos acá, es básicamente lo que hablábamos en la clase pasada, son mapas en las cuales son áreas restringidas y áreas permitidas, entonces, dependiendo del plan de ordenamiento territorial, pues podríamos saber cómo se configura esas capas y pues básicamente esto es política, ¿sí? Tenemos suitability, que en este caso también nosotros ya lo hemos podido visualizar desde la clase anterior, y es cómo el suelo es apto o no para que se desarrolle un uso de suelo. En este caso, pues para el proyecto que nosotros hicimos, trabajamos incendios, remoción en masa e inundaciones. Con esos factores, digamos que se calcula un potencial de transición, pero hay que tener en cuenta este factor, un alfa, que es un factor de aleatorio. Entonces, lo que hacemos es que acá, perdón,
con ese, con ese factor aleatorio se está simulando, por ejemplo, las invasiones. Nosotros sabemos que en ciertas zonas no es permitido construir, ya sea porque es demasiado riesgoso de que existan deslizamientos o porque la norma de verdad no lo permite, pero sin embargo, eh, por necesidad y porque no hay un fuerte control, hay muchos asentamientos que llegan a ciertas zonas en las cuales uno lógicamente diría, ahí no se permite hacer un tipo de construcción. Entonces, pues ahí tenemos un parámetro aleatorio que nos representa eso. Una vez se cumple esa función para un periodo de tiempo, el software vuelve y lo recalcula. Ese time loop lo va haciendo tantas veces nosotros lo hayamos solicitado y para cada celda entonces se calcula un potencial de transición y con eso se van generando los usos de suelo en cada celda. Ese potencial, como pues lo veremos en esta clase y en las siguientes, también está dado por la configuración de la ciudad en diferentes momentos del tiempo. Nosotros tuvimos que recaudar información de diferentes años, ver cómo estaban distribuidos los diferentes usos de suelo y todo eso cargarlo al software para que después lo siga representando. Entonces, acá podemos ver cuál es la metodología general. Aquí es donde les digo que hay necesidad de tomar información de un año previo, que nosotros podamos recopilar información. En este caso, para el proyecto se recopiló información del 2007, tanto de usos de suelo, lo que eran los planes de ordenamiento territorial, en ese momento cómo estaba la actitud, o sea, las condiciones ambientales y la infraestructura que nos daba la accesibilidad. Con esos parámetros dentro del modelo, lo que se hace es simular un periodo de tiempo. En este caso nosotros lo simulamos hasta el 2016. El 2016 nosotros también conocíamos cuál iba a ser la configuración de usos de suelo en ese año. Entonces nosotros podíamos contrastar el simulado, lo que nos simuló el software partiendo de 2007 con unas condiciones que nosotros le dimos. Llegó a 2016 y comparábamos el mapa real con el simulado. Si eso no daba unos buenos indicadores de similitud, lo que hacíamos era ajustar parámetros para que en la siguiente simulación se siga de cierta forma mejorando el acople entre lo que se simulaba y lo que se tenía en el 2016 de forma real. Una vez logramos un buen indicador de acople, que ya vamos a ver en la siguiente clase, que es un indicador de similitud, pues lo teníamos en unos niveles que la literatura nos dice que son adecuados. Entonces, pues lo siguiente es, empecemos a simular hacia el futuro. Vamos a partir del 2016 y a generar escenarios hacia el 2030 o 2050 a largo plazo. Entonces, generalmente las personas que tienen acceso a este tipo de herramientas tienen ya el modelo calibrado, o sea, tienen el modelo que empieza en 2016, le modifican algunos parámetros para generar escenarios hacia el futuro, pero nunca como que tienen acceso a todo lo que está detrás, a toda la parte de calibración y creación del modelo. Entonces, pues, esto es lo importante de esta clase. Hoy básicamente les voy a explicar cómo se carga la información de usos de suelo, el tema de la zonificación y la aptitud ambiental. Y ya en la siguiente clase vamos a trabajar con accesibilidad y hacer unas simulaciones para poder comparar entre ellas indicadores de similitud. Entonces, esa es la parte de calibración. Ya para la última clase, lo que vamos a hacer son simulación de escenarios. Entonces, pues acá está cómo se ve en términos de raster toda la comparación o todos los insumos que hay que ponerle al software
y después lo que nos entrega para comparar. Entonces, en términos de mapas, esto es lo que se está haciendo. La zonificación, ustedes pues, la lograron ver en la clase pasada, se crea con un raster que tiene 0, 3, la aptitud es una escala de 0 a 10, y ya la accesibilidad es un temita que, bueno, ahora les doy una introducción, pero es bastante largo, por eso le vamos a dedicar toda la próxima clase solamente a aprender el tema de accesibilidad de acuerdo al punto de vista de Metronámica. Entonces, para el proyecto aquí en Bogotá, lo que se hizo fue tener una zona que comprende Bogotá y 17 municipios aledaños. No en todos fue fácil recaudar información. Digamos que estos municipios que son los aledaños son de los que más información se logra tener en algunos casos, por lo menos la encuesta de movilidad está para estos municipios, pero el grupo tuvo que hacer un trabajo muy fuerte de, por ejemplo, revisar cuáles eran los planos de zonificación en cada uno de los municipios. En algunos casos solamente existían archivos físicos, por lo cual hubo la necesidad de digitalizar eso y pasarlos a un formato shapefile o de ARGIS para poderlo trabajar en raster. Y en algunos casos que ni siquiera teníamos como mucha otra información adicional, se tomaron fotos satelitales y mediante un software de reconocimiento de píxeles, lo que se hizo fue diferenciar la zona urbana de la zona rural mediante fotos satelitales. Entonces, pues básicamente después esa región pues se transformó en un raster. Estos son como tal, los límites que lo habíamos visto la clase pasada, y acá ya está la interfaz donde se va a meter en Metronámica esta información. Ahora que abramos el software, les muestro un poco en dónde se puede cargar toda esta información. Y el tema de los usos de suelo se ve de esta manera. La codificación que el programa nos pide es básicamente, nosotros podemos tener diferentes usos de suelo, como aquí ustedes ven, 0 a 14, 15 usos de suelo diferentes, pero en la tercera columna tenemos también una clasificación de Metronámica que nos dice cuáles son los usos de suelos vacantes o disponibles. Estos van a ser los que, como tal, son invadidos. Ellos lo único que hacen es cada vez que hay un paso, un ciclo de tiempo, se van llenando con nuevos usos de suelo. Los usos de suelo que invaden son los que están marcados con activo en la tercera columna. Entonces, en este caso tenemos los estratos de residencial, bajo, medio y alto, y lo que es comercial, mixto y servicios. Mixto está compuesto hasta un 60% de residencial y el resto son de otros usos económicos. Entonces, los últimos usos de suelo que se deben cargar al programa son los de características del terreno que posiblemente no van a cambiar. Entonces, por ejemplo, las pistas del aeropuerto es muy difícil que las movamos en un periodo corto de tiempo. Los cuerpos de agua, pues tampoco se espera que se cambien. Rellenos sanitarios, minas y esto. Entonces, en realidad, pues el software lo que hace es las partes fijas, pues las va a dejar ahí, y los usos activos los empieza a organizar en lo que está disponible o vacante. Acá, pues, como les comentaba, hubo necesidad de tomar diferentes fuentes. Para Bogotá es muy fácil conseguir información a nivel de manzanas. De hecho, se puede saber por manzana cuál es el tipo de uso de suelo que la norma exige y cuál es el uso de suelo de destino, o sea, el que realmente se está presentando en esa zona. Pero para los municipios no. Para los municipios sí es muy difícil, y pues eso también hace una parte importante del software, que uno tiene que escoger el tamaño de celda. La celda no tiene que ser de un tamaño estándar, o sea, hay diferentes. En este caso lo que se hizo fue un tamaño de 60 por 60 metros de lado,
que eso equivale más o menos a una cuadra aquí en Bogotá. Pero pues si no hubiésemos conseguido información tan desagregada, nos habría tocado entrar como a hacer celdas más grandes, de pronto de 100 por 100 metros, o bueno, hasta en la literatura se han referenciado como de 500 metros y cosas por el estilo. Eh, en la clase pasada ustedes me preguntaban por qué esos códigos, por qué la zonificación 0 es permitido y 3 es prohibido. Acá está la explicación ya de metronámica como tal, y es que el 1 y el 2 son también permitidos, pero básicamente o sea, si en el 2007 algo era prohibido, nosotros podemos decir que en el 2012 es permitido si le ponemos el código 1, y después en el 2015 podríamos decirle que se vuelve a restringir si le ponemos el código 2. Eso, o bueno, perdón, lo podríamos permitir otra zona con el código 2. Estos son como para hacer unas políticas progresivas de ir, digamos, habilitando zonas, pero pues nosotros para el proyecto lo simplificamos y simplemente desde el inicio de la simulación, además teniendo en cuenta pues que esto no cambia de un momento para otro, se tenían unas restricciones y o unas zonas habilitadas que se iban a mantener durante todo el periodo de simulación. Entonces, acá hay algo importante, y es que hay que poner una capa de zonificación para cada clase function. En este caso, function son todas las que estaban marcadas como activas en la diapositiva anterior. Y pues para generar este mapa, ya vimos, se puede hacer con ArcGIS o una herramienta propia de Metronámica que se llama Map Overlay Tool. Nosotros realmente no la vamos a utilizar, pero simplemente por información adicional. Acá tenemos la capa de aptitud. Sabemos que va en una clasificación de 0 a 10. 10 es lo más apto, donde mejores condiciones hay para un determinado uso de suelo. Y es importante que esta capa se genera una para cada uso de suelo activo y también para el que está disponible, ¿sí? Entonces, esta capa de suelo pues depende de la altitud, la pendiente, la precipitación, de variables biofísicas. Eso, pues de cierta forma, nosotros ya lo hemos trabajado. Entonces, pues ustedes saben que el siguiente paso es pasar todas estas fotos o raster a un código que lo pueda leer Metronámica. En este caso va a ser un formato ASCII. Entonces, pues esto es lo que en un momento les voy a indicar cuando abramos la herramienta, ¿sí? Acá tenemos la zonificación, la aptitud y ya los ASCII que después cuando ustedes puedan acceder a la herramienta y también con ArcGIS, con lo que ya les vamos a enviar, tengan listos sus archivos. Ahora, voy a hablar un poquito de las relaciones de vecindad, que esto es un tema de la próxima clase, pero para hacerles como una pequeña introducción y saber de lo que estamos hablando, básicamente yo les comentaba que cerca de un uso de suelo residencial alto no vamos a encontrar industrias. Entonces, ¿cómo lo representamos? ¿Cómo metemos esto al software? Básicamente mediante unas curvas, que por ejemplo, si miramos la que dice repulsión, lo que me muestra en el eje vertical, la línea azul en el eje vertical es la probabilidad de que haya un uso de suelo, y en el eje horizontal es la distancia. Entonces, si nosotros miramos a una distancia corta, la probabilidad de hecho es negativa, ¿sí? Entonces, pero a medida que ya la distancia de ese uso de suelo, por ejemplo, del residencial alto, la distancia es mayor, pues hay menor probabilidad de repulsión de ese uso de suelo, que en este caso sería la industrial. Entonces son curvas que comparan cómo es el comportamiento de un uso de suelo frente a otro, ¿sí? Y
acá tenemos la tracción. Entonces, se representa, digamos que el uso de suelo en el eje vertical es residencial medio, pues es muy probable que cerca de los residenciales encontremos comercio y por eso la probabilidad va a ser positiva y va a ser muy alta. A medida que se aleja, pues va a ser menor de que el comercio se ubique en esas locaciones porque ellos necesitan estar cerca de sus clientes. Entonces, básicamente tenemos esos dos comportamientos muy clásicos, pero pues tenemos esta otra variedad de como interacción con los vecinos más lejanos o de cierta forma gradual. Entonces, son cómo se representan las interacciones entre usos de suelo. Para acá, para Bogotá, pues nosotros teníamos un Excel que nos permitía como tener un vistazo de cada una de las curvas de vecindad. En este caso lo que estábamos representando era residencial versus comercial e industrial. Entonces podemos ver que el residencial alto, cerca de él hay más probabilidad de que se genere comercial que industrial. Y después bajan un poco, pero bueno, se estabilizan a cierta distancia. Esto que está aquí en el eje horizontal 1, 2, 3, esos son celdas. Entonces, pues cada celda tenía como 60 metros y ahí pues nos iba como mostrando la distancia del comportamiento. Entonces, son parámetros que se le dan al modelo. Otro de los parámetros que recibe después de la zonificación y la aptitud es la infraestructura. Esto no hay que pasarlo a ASCII. Estos pueden ser capas de ArcGIS tal cual y como vienen en formato shapefile. Para el modelo que nosotros hicimos, básicamente se pusieron estas infraestructuras, lo que es el transporte público, el SITP, las estaciones de Transmilenio con sus portales, la red vial tanto dentro de Bogotá como por fuera. Eso sí, pues teniendo en cuenta que son los corredores más grandes los que se incluyen dentro del modelo, porque pues, o sea, básicamente una vía arterial como la Boyacá puede generar diferentes patrones de usos de suelo a su alrededor. Esto, por ejemplo, por el ruido que se genera en general, o si ustedes han visto en la séptima, ahorita hay una campaña para que no se, pues los residentes de esa zona no quieren que Transmilenio empiece a pasar por ahí, porque pues ellos perciben que se va a generar ruido, que se va a generar polución. Entonces, pues digamos que esas infraestructuras masivas tienen esas características de poder influenciar los usos del suelo alrededor. En la siguiente clase ya les explicamos cómo se podría, de cierta forma, cuantificar esto. Un compañero del Grupo Sur, Rafael Cardona, hizo su tesis en este tema y pues encontró que midiendo mediante ArcGIS y mediante ciertas técnicas geográficas se podía calibrar mejor los modelos después. Entonces, eh, esto lo vemos en detalle en la siguiente clase. Ahorita simplemente para que se den una idea y para que la próxima clase no estén perdidos, eh, les voy dando como un abrebocas. Una vez se tiene todos estos parámetros cargados en el modelo, pues se puede empezar a simular escenarios. Entonces, básicamente, pues yo les comentaba, bueno, la accesibilidad tiene unos parámetros que son la distancia y el peso que tiene a cada distancia, pero pues les comento eso simplemente por encima. Ya en la siguiente clase lo miramos a profundidad y acá están cómo se podrían simular escenarios. Entonces, para el proyecto que nosotros hicimos, se generaron en el tema de accesibilidad diferentes capas que tienen en cuenta, por ejemplo, la malla vial en Mosquera. Teníamos también lo que son los tram del occidente, del norte, Transmicables. Se generó unas conexiones al aeropuerto El Dorado 2 y ya en la parte de la zonificación
es básicamente lo que mirábamos en la clase pasada. Estaban unos suelos restringidos en Bogotá y en los municipios y se iban agregando unas zonas por proyectos, que Bogotá, digamos, tiene unos proyectos macro muy bien organizados que pues están Ciudad Norte, Lagos de Torca. Entonces, pues son proyectos que tienen hasta un gerente, que se han pensado muy bien para sacar todo el posible beneficio de lo que nos hablaban de las plusvalías y demás. O sea, la idea es que todos estos desarrollos no sean así esporádicos y espontáneos, sin ningún tipo de planificación. Acá está lo que nosotros desarrollamos, fueron 8 escenarios, que son los que están acá en naranja, y se iban eh, agregando capas. Entonces, en el escenario 1 teníamos algo muy restringido. El Sonic no tenía habilitada ninguno de estos proyectos que se habían pensado y la infraestructura de transporte se mantenía igual a como está hasta este año. Pero a medida que íbamos avanzando en los escenarios, se iba incrementalmente sumando áreas de habilitación de nuevos proyectos y también se iban agregando infraestructura de transporte para saber cuál iba siendo como la combinación de infraestructura de transporte más zonas habilitadas que nos permita como ver cambios y al final no era como sacar el mejor escenario, sino poder saber cómo se comportaba cada uno de ellos. El último, el escenario 8, era en el cual ya teníamos todas las infraestructuras de transporte habilitadas, ya habían entrado el metro, el tren y todas las zonas que se habían pensado para expansión también se habilitaban. Entonces ya con este set de escenarios, lo que se hizo fue sacar también un set de indicadores por cada uno de ellos. Tenemos un mapa más probable que ya les cuento un poco qué es más tarde. La distancia media al transporte público, este era un indicador desde cada una de las celdas que se había generado como residencial. Medíamos la distancia lineal hasta las estaciones de Transmilenio para poder como saber si la expansión de la ciudad y con las nuevas infraestructuras que se iban añadiendo en las simulaciones, de pronto alejaban a las personas, o sea, las celdas residenciales en algunos escenarios quedaban muy lejos de las infraestructuras de transporte, mientras que en otros escenarios quedaban pues más cerca. Entonces, ese es un indicador importante, pues si queremos promover el transporte público. Se pueden sacar también esas distancias hacia los usos económicos para saber qué tanto tenían que caminar o desplazarse las personas desde una arteria vial o de transporte público hacia sus trabajos. Y pues todo lo que son las expansiones de las áreas urbanas. Era interesante comparar cómo crecía Bogotá cuando estaba restringida y los municipios, pero mientras que después, en el escenario 8, cuando se habilitaban nuevas zonas, los municipios dejaban de crecer tanto. Entonces era importante comparar Bogotá versus municipios en cada escenario para saber cómo iba siendo el área de ocupación de cada una de estas áreas. Se encontraba que Bogotá, cuando habilita sus macroproyectos, es un gran polo de atracción de usos de suelo, ¿sí? Residencial. Las personas quieren entrar a vivir a Bogotá por la facilidad que van a tener de llegar eh, a sus trabajos y demás. Entonces, pues esa era como una de las conclusiones importantes a las que se podía llegar después de hacer todo este proceso y era un tema de mucho apoyo a la Secretaría de Planeación, que fue pues como la que nos encargó en parte de hacer esto. Ustedes pueden encontrar ya mayor detalle de todos los escenarios que se generaron y demás temas de calibración y demás en el paper que está en la literatura. Entonces, pues por acá termino la presentación con PowerPoint. Les voy a mostrar el software y la idea es como también explicarles qué es lo que se les va a entregar para la segunda etapa del taller y qué es lo que deben hacer
una vez reciban esta información con sus capas y con lo demás como en la clase pasada. Entonces, me dan un momento. Vamos a tener una carpeta como esto. Esto es un modelo, la estructura de un modelo. Entonces, en la primera carpeta, lo que ustedes tienen es el modelo de metronámica. Aquí está como tal el modelo que se les va a entregar. Las otras carpetas son unas carpetas que las abre el mismo software por default. Entonces, pues, no les presten tanta atención. El modelo como tal que les vamos a entregar no tiene algunos parámetros, entonces la tarea de ustedes es cargarlos. No tiene parámetros de accesibilidad, no tiene parámetros de las reglas de vecindad, ni la zonificación, ni la aptitud. Acá en la carpeta, si nos devolvemos, en la carpeta de capas, la idea es que ustedes organicen todos los insumos que van a necesitar para este modelo. Entonces, pues, de entrada, nosotros ya tenemos una región. No tienen que crear la región, esto se lo entregamos. El uso de suelo 2007 también ya lo tienen. Nosotros, de hecho, se lo entregamos cargado. El uso de suelo 2016 está en esta carpeta. Este básicamente es el que se utiliza para comparar. Cuando ustedes simulan desde el 2007 hasta el 2016, tienen que comparar contra el 2016. Y acá en las carpetas de aptitud y zonificación, lo que nosotros esperamos es que ustedes pongan su aptitud y su zonificación, que sería la primera etapa del taller. Yo por acá tengo en aptitud 1 que es una muestra para indicarles dónde se tiene que cargar, y la zonificación, que también es otra muestra. Por último, las capas de infraestructura. Acá pues yo les había comentado de las ciclorrutas. Tenemos ciclorrutas en el año 2007 y en el año 2017. El SITP, pues todas las rutas. Transmilenio, si ustedes saben, pues ha tenido varias etapas, entonces por lo menos tenemos las estaciones que estaban hasta el año 2007 y después cuando entró la fase que va por el Dorado, pues se complementó en el 2012 y 2014. Los portales y las vías que también pues se tiene algunas importantes que ingresaron en el año 2016. Todo esto lo reciben como tal en un paquete, en un archivo comprimido. Y voy a abrir Metronámica antes de entrar al modelo como tal, para que vean la interfaz y cómo se inicia un proyecto, ¿sí? Entonces, pues esta es la interfaz básica. Acá, si yo quiero abrir el modelo que les vamos a entregar, pues les doy doble clic acá, pero por el momento no. Entonces, si nosotros queremos empezar de 0, 0, 0, lo que se hace es abrir un nuevo proyecto y esto nos va a abrir un archivo guía, ¿sí? Él nos va a ir guiando paso por paso cómo crear nuestro modelo. La idea es que nosotros les vamos a entregar un modelo que ya tiene los parámetros ingresados, como en esos programas de culinaria en los cuales pues les explicamos, este es el paso 1, es paso 2, pero pues ya para agilizar el tiempo y demás, pues les entregamos algo casi listo. Entonces, si nosotros seguimos el wizard, lo que nos dice es que tenemos dos tipos de metronámica. Nosotros estamos usando el single layer, que es una versión un poco más sencilla que el multiple. No voy a entrar cómo a describir cada una de ellas. Y nosotros acá podemos decirle que nuestro año de inicio sea el 2007 y el de final el 2016. Acá es donde voy a cargar la región. Esto lo hago rápido porque pues básicamente nosotros les entregamos este paso y el siguiente paso ya listo. Solamente se los dejo como una muestra para que en algún momento, si ustedes quieren crear su propio modelo, lo pueden hacer así. Acá nos está diciendo que esa región que nosotros cargamos en el anterior paso tiene tantas
filas y columnas y que las celdas son de 60 metros. Nos pide un uso de suelo inicial, pues nosotros vamos a nuestros usos de suelo 2007 y lo cargamos. Ahí vemos que todo está en formato ASCII y aquí es donde nosotros podemos darle el nombre, por ejemplo aquí al uso de suelo disponible. Le damos la codificación de color y acá le decimos si es vacante, disponible o no. El orden es, primero las que son disponibles, después las que vienen a ser usos de suelo activos, entonces por ejemplo residencial. Y nosotros decimos que en este caso es un function, o sea un suelo activo, y podríamos poner más function, y después podríamos ya empezar a poner las que son fijas, por ejemplo los aeropuertos. Entonces en este caso le ponemos que es un future y ya con eso él empieza pues como a distinguir entre cada una de las celdas. Tenemos otros dos campos que uno los puede configurar. Pues básicamente le pregunta qué tipo de grupo de entorno es el disponible. Entonces pues nosotros le decimos que es tipo bosque. Y del tipo socioeconómico, pues no es ni residencial, ni de trabajo, recreacional, ni nada de eso, entonces le dejamos como otro. Pero, por ejemplo, el residencial sí le podemos poner residencial y el tema ambiental es urbano. Lo que es residencial entraría a ser urbano. Y así seguimos con cada uno de nuestros usos de suelo. Una vez le damos siguiente, terminamos este wizard, lo que vamos a tener es un modelo como este. Entonces, básicamente, cuando entramos al modelo, lo primero que nos permite visualizar es los usos de suelo que se cargaron. Estos son los de 2007 en esta ventana de acá. Esta ventana nunca se puede cerrar. Y está el panel de control como tal. Esta es otra ventana que no se puede cerrar. Entonces, acá lo que tenemos es una interfaz para ingresar la demanda de usos de suelo. Si estos son datos externos. Como les comentaba, Metronomica no permite generar proyecciones de crecimiento de la demanda. Esos son parámetros que uno le tiene que dar y la forma de ingresarlos es, en el 2007 teníamos tanto residencial bajo en celdas, habían 17.900 celdas y se estimó por proyecciones de la Secretaría de Planeación que el suelo iba a crecer en 2016 hasta 18.500 celdas. Eso el residencial bajo. El residencial medio, en cambio, sí tenía un crecimiento más pronunciado. La Secretaría de Planeación estimaba de acuerdo a sus variables económicas, cómo estaba creciendo la economía, el tipo de hogares que estaban llegando a la ciudad, cómo se iba a generar demanda para el uso de suelo residencial medio, y lo mismo para el alto. El alto también tiene un crecimiento un poco pronunciado. Esto es la interfaz de entrada de datos de demanda. Después entramos a ver lo que son las medidas de política. Por el momento dejamos esto quieto, es de la siguiente clase. Y acá es donde se configuran los parámetros de usos de suelo. Nosotros vamos a entrar detalladamente a ver estos parámetros de usos de suelo porque es aquí donde se cargan las capas para poder hacer la configuración y la calibración. Pero pues si les quiero mostrar estos últimos como secciones del software, acá es cómo se van a nombrar los escenarios, eso lo vemos al final, no se preocupen por ello. Los indicadores, entonces aquí están los diferentes indicadores que hablamos, hay algunos que son muy generales y pues por eso después se puede exportar este tipo de indicadores a ArcGIS y se hacen un poco más detallados. Acá pues están un montón de indicadores que podemos ir cambiando. Y por último, el módulo de análisis que tenemos. La parte de hacer tablas de contingencia, que es para comparar mapas,
Monte Carlo, que lo que nos ayuda es a generar 100 simulaciones y de esas 100 simulaciones podemos saber en una celda, por ejemplo, 50 fueron de residencial medio. Entonces, lo que se hacen son simulaciones continuas y de probabilidad para poder tener un estimado más probabilístico y de pronto no quedarnos solamente con un resultado. Y por último, una herramienta de comparación de mapas que en este nos vamos a enfocar en la siguiente clase, y acá sí hay mucha teoría detrás que pues es algo que les explico en la siguiente clase. Entonces, entrando a ver los parámetros del modelo, como lo que ustedes tienen que cargar a, a Metronomica en el siguiente, una vez tengan el acceso al programa y una vez puedan abrir este software, pues entonces la idea es que se vayan a drivers, parameters, después line use, y entonces encontramos este diálogo. Y todo está pues, de nuevo, tenemos organizado por usos de suelo, neighborhood son las reglas de vecindad, accesibilidad es todo lo que tiene que ver con infraestructura de transporte, la actitud y la zonificación. Entonces, si miramos el uso de suelo que cargamos, pues ya lo podíamos como visualizar desde antes. Y tenemos acá esta pestaña que también nos dice los diferentes usos de suelo que están en este momento configurados en el software. Entonces, pues estamos los vacantes o los que son disponibles, los activos y por último los fijos. Estas pestañas de aquí no las quiero discutir en el momento porque son en las cuales nos vamos a centrar en la siguiente clase. Pero entonces, acá sí ya tenemos cómo trabajar. En la clase pasada nosotros vimos cómo se generaba un mapa de zonificación en formato ASCII. Y ASCII es lo que va a reconocer este software. Y aquí va una pregunta, ¿por qué como esta pestaña no me deja, si yo le doy aquí, debería poder cargar mi mapa, pero pues en este momento está bloqueada. Entonces, no sé, yo voy a como tomar aquí nota, el que me responda por el chat, de pronto para después del taller, la calificación, el que me responda por qué creen que esa está bloqueada en esta interfaz, porque no me deja. Si quieren, vean lo que yo voy como haciendo y me cuentan. No, para Alejandro Guerrero no hay que importar la capa de zonificación. Para Arturo es aproximadamente la respuesta. Si ustedes miran aquí, residencial bajo, residencial alto, me lo habilita, pero lo que es disponible, o sea, lo que es vacante, no deja pues como cargarlo. Básicamente es que la zonificación, en la presentación les había comentado, es que la zonificación se debe cargar a las usos de suelo que son activos. Entonces, si nosotros vamos a residencial bajo, nos permite cargarlo y entonces lo que vamos a hacer es, nos devolvemos a nuestra capa de zonificación y miramos la zonificación. En este caso, ustedes deberían tener su zonificación, la que se generó de la primera clase, ponerla en esta carpeta y después la abren. Cuando la abren, la pueden visualizar acá. Entonces esta va a ser la zonificación que tienen que tener lista como su archivo ASCII. Y si miramos, hay otros datos que llenar. En este caso es, por ejemplo, ¿qué pasaría si nosotros tuviéramos una zonificación con tres
3 años. Entonces la primera entraría en 2012 y la siguiente entraría en 2017, pero pues este no va a ser el caso, nosotros lo dejamos lleno solamente para que el software pues entienda, pero en realidad no va a haber ningún cambio en esos años. Entonces, otra pregunta. Ya con esta zonificación que cargamos, ¿ya queda lista la zonificación? O sea, si ustedes me envían este modelo con esta zonificación, ¿ya está lista? Por favor, respondan. Pues al menos digan sí o no. Diego Tafur dice que no. Estrada Maya dice que tocaría cargarlos para cada uno de los usos de suelo. Sí, esa es la respuesta. Entonces, si nosotros vamos para residencial medio, todavía no tengo ninguna zonificación. Entonces, volvemos a dar clic en los 3 puntos y tomamos nuestra zonificación. Si yo quiero tener una zonificación para residencial alto y otra para residencial bajo, podría generar un archivo .ascii diferente y lo selecciono el que corresponda. Entonces acá tenemos nuestra zonificación y básicamente lo vamos cargando. Lo mismo hay que hacerlo para residencial alto. No tenemos otra zonificación para residencial alto diferente, entonces simplemente escogemos la misma que ya habíamos configurado inicialmente. Así seguimos haciéndolo para cada uno de nuestros usos de suelo activos. La siguiente capa que hay que cargar es la de aptitud. Entonces acá nuevamente esto está bloqueado. Entonces, pues la razón es la misma porque estamos en cuerpos de agua y cuerpos de agua no necesita una aptitud, básicamente porque los cuerpos de agua son fijos. Pero si miramos en disponible ya me deja cargar una aptitud. Esto es diferente de la zonificación porque en la zonificación el disponible no dejaba que se cargara. Entonces, para poderlo cargar, para poder cargar nuestra aptitud, lo que hacemos es irnos a esos 3 puntos, volvemos a capas, tenemos que tenerla en nuestra carpeta y le damos a abrir. Nuevamente ya la tenemos cargada y mostramos acá. Este es el mapa que estoy cargando. Entonces en este caso pues ya tenemos valores de 0 a 10, donde se puede ver que la mayor probabilidad está como en el centro de Bogotá, por lo menos para el uso de suelo disponible. Si vamos a residencial bajo, ¿vamos a tener ya eso cargado o no? Listo, Diego Tafur dijo que no. Entonces, no, realmente no lo tenemos, no tenemos cargado ese mapa y es por lo mismo, porque nuevamente para cada una de estas categorías de usos de suelo, podemos generar unos diferenciales en la capa de aptitud. Podemos decir que un uso de suelo es más apto para comercial, mientras que otro es un uso de suelo más apto para residencial. Eso en parte pues también ayuda a darle como más flexibilidad al software y a mostrar diferentes resultados en los escenarios. Esto básicamente les recomiendo como cuando reciban el acceso a Metronámica y tengamos todos los insumos del taller, hacer prácticas con estas 2 pestañas. Entonces no se distraigan con todo lo demás que hay en Metronámica, porque hay muchos botones y muchas cosas, sino que vámonos haciendo paso por paso. Y es, abrimos Metronámica, nos vamos a parámetros y entramos a Zoning y Suitability.
y empezamos a cargar nuestras capas. Siendo pues como muy rigurosos en revisar que queden cargadas en cada una de las usos de suelo, de las categorías de usos de suelo que tienen que quedar cargadas. Si ustedes me envían el modelo después y solamente está cargada en la primera, pues realmente esa podría ser una de las formas en las que yo voy a calificar y como ver qué tanta atención están poniendo en estas clases. Por último, para también un detalle técnico que es importante aquí en el tema de metronámica es que nosotros vamos a exportar nuestro ASCII y es un formato así. Uno de estos se puede abrir en, en un bloc de notas. Ustedes saben que pues esto ya viene así de ArcGIS, pero entonces es importante que nosotros tenemos este ASCII que se llama, bueno, está en Luis porque es el de la región y esto básicamente quedó así configurado desde el inicio con este modelo. No se lo puede cambiar porque pues tocaría volver a configurar un modelo, pero entonces es importante que ustedes cuando saquen de ArcGIS su, su aptitud o zonificación, lo que hacen es copiar estos datos y los pegan en el otro, en el que sea aptitud, para que quede todo completamente igual. Porque si no, ArcGIS y los computadores en general tienen algunas configuraciones que, por ejemplo, le eliminan estos últimos dos decimales o alguna otra cosa de estas pequeñas que hace que Metronámica empiece a fallar. Entonces, importante, cuando exporten su raster a ASCII, abren el bloc de notas de extent, este extent, copian estas primeras líneas y las pegan en el ASCII que, que generaron. Eso es un tema que generalmente uno se da cuenta después de que le empieza a fallar el software y no se sabe ni por qué, o sea, de esos detallitos que le sacan la cabeza a uno porque no sabe por qué está fallando, es básicamente por esto. Entonces, pues acá le voy a decir que sí, que lo guardo y, y ya. Entonces, como tenemos todavía un tiempito de la clase, si alguien tiene preguntas o alguna como curiosidad sobre el software, pues los puedo escuchar o pueden hacerlo también por el chat. Por lo menos alguien coménteme si ven fácil, si algo les parece confuso, si de pronto creen que van a tener que repetir el video muchas veces o pues por el contrario es como muy intuitivo lo que se está haciendo. Bueno, Martín, cuéntanos, ¿qué te ha parecido hasta ahora el software? Hola, ¿me escuchan? Muchachos, si no hay preguntas o dudas, pues terminamos aquí y lo dejamos para la otra clase, ¿no? Ustedes dirán. Bueno, Martín sí me está escribiendo por el chat que dice que no se ve muy complejo de usar y se parece a ArcGIS. Y pues que es bueno subir el video para poderlo después visualizar. Sí, sí, sí. Cuenten con el video.